La verdad es que, por una vez, mire, la presentación de la ponencia ya me ha quitado parte de la intervención, ¿no? Porque cuando oímos los plazos que va definiendo, pues resulta curioso, ¿no? Total de más de 100 enmiendas. Tuvimos que ya no ni tan siquiera debatirlas, intentar pactarlas, intentar transaccionarlas, 24 horas para tomar posición sobre más de 100 enmiendas. Esto ya es algo que no pasa nada, lo damos por normal, y la realidad es que no es normal. Por lo tanto, cuando hablamos de esta ley ómnibus, de esta ley que nos presenta el Partido Popular, o el Gobierno del Partido Popular, realmente con una improvisación constante, pues la realidad es que nos encontramos con más de lo mismo, pero creemos que hay que combatirlo. Y creemos que hay que combatirlo porque cada día dan un paso más. Y es que realmente estamos hablando de una ley que está aprobada por el procedimiento de urgencias, invocando una necesidad que nunca han explicado ni justificado en modo alguno. ¿Cuál era la emergencia? A ver si luego la persona que intervenga por el Grupo Popular es capaz de explicarnos. ¿Qué situación excepcional impedía una tramitación ordinaria de esta ley? Con luz, taquígrafos, con comparecencias, con deliberación, por lo menos, después de haber introducido en una ley tramitada por vía de urgencia sin posibilidad de expertos, modificaciones que afectaban a otras leyes que ni tan siquiera estaban incorporadas con anterioridad. Bueno, pues es la primera vez desde que nosotros tenemos representación en este Parlamento que no se ha permitido traer a ningún experto a la comisión. Han podido ustedes ya con el Grupo Socialista y con el Grupo Vox, ya han podido, ya ni tan siquiera presentan, porque como ya deben saber que no se los van a admitir, como hicieron con los nuestros, pues ni tan siquiera los presentan. Pues nosotras no nos vamos a rendir, vamos a intentar poner en evidencia su rodillo parlamentario, su vulneración de los derechos de los diputados y diputadas que estamos aquí y, sobre todo, su falta de compromiso con la legalidad vigente, con el principio de seguridad jurídica. Porque, a nuestro entender, y me consta que tienen ustedes buenos expertos, juristas, ¿verdad, señor Domínguez? Pues yo sé que cumple la legalidad, pero también sé que las sentencias y las interpretaciones de la normativa no solo hay que leer lo que dice el fallo. Es verdad que los juristas tenemos esa tradición, ¿verdad? Llevamos al fallo y si nos da la razón ya hemos acabado. Pero a veces hay que entrar también a los análisis que los distintos tribunales hacen y, en concreto, pues el Tribunal Constitucional, en su sentencia 199/2015, que si bien sí dice que se pueden aprobar este tipo de leyes, también las califica como ejemplo de deficiente técnica legislativa. Ustedes no solo las utilizan con asiduidad, ni tan siquiera son capaces de ordenarse la cabeza un poquito y plantearnos una con todo lo que quieran modificar. Tienen ustedes la ley de acompañamiento a los presupuestos, no sé cuántas leyes ómnibus nos van presentando cada vez que se les ocurre una modificación, o si por la vía de enmiendas pues luego dicen que vamos a modificar otro, pues hombre, la deficiente técnica legislativa pues la elevan ustedes a la máxima potencia. Y es que, nosotros íbamos a votar en contra de esta ley, como hacen modificaciones totalmente dispares que no tienen ningún mínimo hilo conductor, pues votaremos diferente en función de los distintos artículos. Pero, desde luego, lo más grave que nos parece de esta ley es el blindaje de la política de austeridad. Mire, intervenía en la moción su compañero, el señor Bengoa, y nos decía que no podían comprometerse a destinar el 0,7% de los presupuestos a la cooperación internacional porque había otras obligaciones a las que atender, mucho más importantes, decía. Los servicios sociales en España, los servicios sociales, la dependencia, la sanidad, la educación, claro. Mucho más importantes, o no, da igual, o igual de importantes. Venga, vamos a dejarlo en igual de importantes, ¿verdad, señor Bengoa? Pero, no es igual de importante que mantener la política de la austeridad que ustedes, desde luego, dirimieron. Claro, precisamente el artífice de la política de austeridad en este país fue el señor Montoro. ¿Qué diría hoy el señor Montoro? ¿Qué dirán ustedes de todas sus aplicaciones prácticas de ese principio de autoridad que sirvió para beneficiar a las grandes eléctricas y para colocar a sus amigos? ¿Verdad, señor Domínguez? Ahí no le parece tan grave, ¿o sí? Mire, el problema de las políticas de austeridad no es otra cosa que la corrupción estructural de nuestro sistema. Es coger el dinero de los pobres para repartírselo a los ricos. Espero que ahora a mí la presidenta no me llame a la cuestión, porque después de haber oído al señor Bisairas, que nos ha hablado hasta del señor García Paje,
que parece ser que lo de llamar a la cuestión va en función de sobre quién hablas. Si hablas del Grupo Socialista, si hablas de Izquierda Unida, tú puedes hablar de lo que quieras, pero si criticas al Partido Popular, automáticamente eres llamada a la cuestión. Y es que, claro, tenemos un problema, ¿verdad?, cuando ustedes solo quieren hablar de determinadas cuestiones. Le decía, mire, vamos a sentarnos y vamos a hablar de cuáles son las prioridades en los recursos económicos. A mí me da igual sentarme con la señora Maiso, con el señor Domínguez, con el señor Capellán, con quien sea y, evidentemente, con el resto de portavoces de esta Cámara. Pero igual habría que sentarse para pactar un mínimo de cumplimiento de la legalidad vigente, un mínimo de cumplimiento de las formas, porque las formas, lo hemos hablado muchas veces, tienen importancia en muchas ocasiones sobre el fondo. Y en ese sentido, ustedes hacen una reforma de la Ley de Hacienda Pública que consiste en que el consejero de Hacienda, le están dando poder, señor Domínguez, ¿verdad que sí? Ahora va a poder usted hacer todo lo que quiera. Y me preocupa mucho lo que vaya usted a hacer en este sentido, porque puede usted declarar no disponibles los créditos ya presupuestados. Señora Martínez, le he admitido la enmienda, pero con la aprobación de esta ley, pues da igual, porque pueden declarar no disponibles los créditos ya presupuestados. Por lo tanto, pues es decir, que el presupuesto se aprobará en este Parlamento, pero luego vendrá el consejero de Hacienda y lo cambiará según le venga bien en cada momento. Retener transferencias a organismos públicos si considera que tienen suficiente liquidez. Claro, todo está relacionado. Vamos a ver que el consejero de Hacienda pues pueda hacer con los recursos lo que quiera. Yo creo que se pueden ahorrar presentar los presupuestos a esta Cámara. Haga usted lo que quiera y ya está. Es el dinero que hay, esto es lo que voy a hacer y si no me gusta, pues ya lo cambiaré por otro al minuto siguiente, pues nos ahorramos una tramitación parlamentaria que tiene mucho trabajo. Requerir a entes el ingreso de sus excedentes al Tesoro Autonómico. Retener pagos ya autorizados, incluso aunque los entes tengan capacidad y planificación aprobada. Pues sí, efectivamente, desde luego, nuestra política está en las antípodas de lo que nos vienen a plantear aquí en materia presupuestaria y en materia económica, y que no es otra cosa que blindar el cumplimiento de los servicios públicos, blindar la suficiencia financiera para garantizar eso de la que tanto hablan, señor Domínguez, y que tampoco cumplen. Y es que tengamos los riojanos y las riojanas el mismo derecho a los accesos públicos a pesar de sus bajadas de impuestos. Y eso, la realidad es que no es así. ¿O es que nos quieren llevar ustedes a lo que anunciaban ayer en Francia? ¿Es que nos quieren quitar también días festivos? ¿Es que quieren hacernos trabajar más horas? Pues desde luego aquí nos van a tener enfrente. ¿Y qué no decir de esas modificaciones de la ley presupuestaria? En un contexto como el actual, en el que hablaba del señor Montoro, pero hablábamos también del señor Ábalos y del señor Santos Cerdán, no es el momento de quitar controles, señor Domínguez, es el momento de poner más controles. Y ese es el problema, que no vale combatir la corrupción solo de boquilla. Lo que hace falta es poner los controles que garanticen que la corrupción no pueda volver a ocurrir. Hace falta poner los controles y perseguir también a los que corrompen a uno y otro partido mayoritario. En este sentido, pues es evidente que no les vamos a apoyar todas las que tienen que ver con el aspecto económico de esta ley fiscal o presupuestario, pero sí que hay algunos aspectos que consideramos positivos y en ese sentido nosotras creemos que somos coherentes. Y en este sentido, hombre, también tengo que criticar la forma. Tengo que criticar la forma en la que se hace porque el problema de fondo es que si ustedes aprovechan para hacer determinadas modificaciones en leyes sociales, creo que es muy preocupante que no hayan querido que comparezcan aquí las entidades sociales que podían haber aportado con numerosas medidas mejor. Los colegios profesionales de trabajadoras y trabajadores sociales, el Colegio Profesional de Educación Social, el Colegio Profesional de otra serie de profesionales que tendrían mucho que aportar en esas modificaciones. Me dirán que ya han hablado ustedes con ellos. Ya sé que ustedes se quieren bastar y sobrar, pero la realidad es que cuando ustedes dicen que traen aquí los resultados de sus conversaciones con determinadas personas, siempre les faltan cosas. Siempre dicen que no han captado realmente la necesidad. Por lo tanto, pues vamos a votar a favor, evidentemente, de la historia social única, que es una reivindicación histórica. Creemos que lo social debe estar incorporado en todos los aspectos, que no hay que contar determinadas cuestiones a distintos profesionales y que debe haber una historia social única que permita la intervención con garantías en todo momento. Pero también tenemos que hablar de otros aspectos que no nos parecen positivos y es precisamente este urbanismo a medida. Y dicen, y sobre todo, yo le decía el otro día al presidente en el debate sobre el Estado de la región, le decía,
ustedes mienten o al menos cuentan medias verdades, que son a veces más peligrosas que las mentiras enteras. ¿Verdad, señor Domínguez? Y es que, claro, ustedes traen aquí una ley donde meten ahí una medida que le llaman para la vivienda, que desde luego ninguna garantía tiene de mejora del acceso a la vivienda para los riojanos y las riojanas, que realmente a lo que estamos asistiendo es un incremento desorbitado de los precios del alquiler, y ustedes nunca ponen ni una sola medida. Mire, que ya se lo dije, que está muy bien el plan Revive, pero desde luego no es una solución para los cientos y miles de personas que necesitan el acceso a una vivienda asequible. Y esto es con lo que nos encontramos en este momento. Y lo mezclan, además, con un urbanismo a medida de lo que a ustedes les conviene. Amplían los plazos para el desarrollo urbanístico. En ese sentido, bueno, pues que cada uno siga haciendo lo que quiera. Van a ustedes a emular al señor Rato con aquello de hacer urbanizable todo el suelo de nuestro país, que de aquellos polvos estos lodos. ¿Esa lo he dicho bien? En ese sentido, pues evidentemente tampoco vamos a aprobarles esas materias. Y ya, bueno, pues mire, nos vamos a abstener en unas enmiendas que han planteado ustedes a sí mismos, porque es que no se lo habían pensado. Yo, de verdad, señor Domínguez, ¿por qué no traen las leyes trabajadas? ¿Por qué se les ocurre, después de haber traído una ley ómnibus, que ahora voy a hacer una modificación de la ley de accesibilidad, que precisamente votaron ustedes en contra del desarrollo de esa ley hace nada? Creo que fue en el último o en el penúltimo pleno, votaron en contra del desarrollo y del cumplimiento de la ley de accesibilidad. Y ahora nos traen una modificación consistente en cambiar de nombre el Consejo. ¿Para qué? Pues yo intuyo, a ver si me corrigen, yo intuyo que no es otra cosa que intentar pues dar patada para adelante y así aumentamos el plazo. Le cambio de nombre, esto es algo que en muchas organizaciones se conoce. Mire, cambio los estatutos y digo que así el periodo de límite de mandatos máximos pues vuelve a empezar desde cero. Pues esto es ustedes igual, ¿no? Cambian el nombre, porque luego en realidad lo dejan todo igual, cambian el nombre para empezar a contar de nuevo el plazo para el desarrollo de la ley de accesibilidad. Y mire, es muy preocupante, señor Domínguez, que una ley que vino con su voto favorable, porque fue aprobada por unanimidad en este Parlamento, una ley que vino para dar derechos de verdad a personas muy vulnerables, a personas con muchas necesidades. Todos los años aquí leemos el manifiesto del CERMI, en muchas ocasiones hablan de accesibilidad, en muchas ocasiones hablan de accesibilidades específicas, como precisamente es el de la vivienda, y nos encontramos con que abordamos la modificación de una ley solo para ganar tiempo. Pónganse a trabajar, pongan a crear de verdad el Consejo, o como lo quieran llamar, llámenle como quieran, pónganse a trabajar, a desarrollar el Consejo y a desarrollar una ley que las personas más vulnerables de nuestra sociedad necesitan día a día. Y bueno, me corrijo, porque si algo aprendí en la ley de accesibilidad es que no es algo pensado exclusivamente para las personas vulnerables. Porque tenemos problemas de accesibilidad todos y cada uno de nosotros, todas y cada una de nosotras, porque nos rompemos una pierna, que sea más estable o menos estable, porque tenemos hijos e hijas, porque tenemos madres y padres dependientes a los que empujamos con una silla de ruedas. Claro, sería raro que ustedes se comprometieran de verdad, son incapaces incluso de dar una silla eléctrica o de conceder ayuda para una silla eléctrica si la persona que lo mueve no es incapaz de moverlo, porque debe ser que en esos casos, pues la persona que empuja, que suele ser su familiar, voy a decir para no concretar, bueno, pues da igual su espalda, da igual sus lesiones, porque eso, en realidad, ustedes solo van de titulares. Se lo dije al presidente del Gobierno y se lo vuelvo a decir a ustedes. Y en ese sentido, bueno, aparte de eso, pues acabo con el aspecto positivo. Saludamos alguna incorporación que nos han anunciado que van a incorporar en el ámbito de lo social, como no puede ser de otra manera, una que nos parece fundamental, que por un lado, bien, por una vez se distancian un poco de los señores de Vox, se incorporan pues el lenguaje no sexista en algún sitio que no estaba bien redactado, cosa que saludamos. Alguna otra incorporación en materia, bueno, de cambio de nombre, pero que lo decía, los nombres tienen importancia, no es lo mismo hablar de integración que de inclusión, son evoluciones que son positivas, también para generar conciencia, porque en muchas ocasiones el lenguaje determina esa conciencia y va marcando la conciencia. Por tanto, bueno, lamentando
las formas de este Partido Popular, señor Bengoa, no las mías, sino precisamente las del Partido Popular. Por cierto, con respecto al portazo, era el aire, yo no di golpe. Lo que pasa que esas puertas que ya sabe que tenemos aquí, que son de pichiglas, pues a cualquiera... Mire, se lo voy a decir a usted porque usted... bueno, igual lo sabe por cuando se fue usted, ¿verdad, señor Bengoa? Usted le dio golpe porque sonó igual. Muchas gracias.